Uno ve obviamente a muchas personas y ve muchos influencers que tienen 10 negocios o sacan ideas y todo eso. O sea, que eso no suponga que somos inútiles y que no podemos tener ideas ni nada. Simplemente cada uno va a su ritmo y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque si no, eso también nos genera frustración antes de, además. Sin Dinero, el podcast donde la escasez se convierte en propósito. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Dinero, el único podcast que te habla acerca de todo lo que tienes que pasar para poder llegar al éxito, ya sean inversiones, un negocio, un puesto de trabajo que tú desees tener. El día de hoy no estoy solo, estoy con un invitado de lujo y bueno, estoy muy feliz de tenerte ahora, Ricardo. Bienvenido. Aplausos, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias, Adriano, por invitarme a tu podcast. Encantado de venir. Esperando la oportunidad también para acompañarte. Me alegra muchísimo. En realidad, yo considero que tienes una historia muy importante y que también va a poder ayudar a muchísima gente que tenga la oportunidad de ver este podcast. Es por eso que quería que estés acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, me gustaría de repente que te puedas presentar para que la gente también te conozca un poquito. Gracias. Sí, mi nombre es Ricardo Solís. Bueno, tengo 39 años. Este año cumplo ya 40. Va a ser 4. y bueno, soy administrador de profesión. Tengo una maestría, un MBA, que lo cursé en España. Uh-huh. Y bueno, actualmente llevo la administración y finanzas de una empresa de ingeniería española aquí en Perú. Wow, tienes un MBA increíble. ¿Cómo así has llevado todo eso? Qué loco. Está bien, ¿ah? No, bueno, en el 2017, luego de casarme con mi esposa, decidimos buscar la manera de formarnos un poco más y además conocer un poco el mundo. Uh-huh. Entonces, buscando algunas opciones, vimos la posibilidad de irnos a Europa y en España. Wow. Y nada, pues estuvimos ahí como un año y medio viviendo. Y bueno, estudiando los dos, ¿no? Ella haciendo un máster de marketing y bueno, yo me hice un MBA. Y ahí fue que conocí esta empresa de ingeniería, Uh-huh. que estuve trabajando allá. Uh-huh. Y luego me recoloqué aquí al volver a Perú, ¿no? Yo venía de una carrera de bancos desde el 2007, 2008. Uh-huh. Empecé trabajando en el BBVA, desde cajero. Y bueno, después de unos 4 años pasé a trabajar en Interbank como asistente, después como ejecutivo. Y bueno, ahí hice un poco de carrera. Uh-huh. Y tenía ya 10 años en bancos, ¿no? Yeah. De ahí hice el corte en mi laboral. Me fui a estudiar y ya estando pues en la maestría me sale esta oportunidad en España, en esta empresa. Y luego en el 2019 volvemos a Perú y ya tengo esta posición aquí, ¿no? Y ahí, bueno, vino la pandemia y bueno, felizmente estábamos ahí ya recolocados y muy bien hasta ahora, que hemos crecido muchísimo. Bueno, ya tengo otros encargos también ahí, ¿no? Ya veo no solo Perú, sino también veo Wow. Colombia y veo otros apoyando en otras funciones al grupo. Y nada, y en este camino pues surgió la posibilidad también de emprender. Y qué interesante, de verdad, porque has tenido bastante recorrido dentro de empresas importantes, como incluso el mismo BBVA. Entonces es increíble, pero tú también, como mencionas ahorita, has tenido una faceta de emprendedor. ¿Qué tal te fue ahí? Bueno, como administrador, bueno, en general puede emprender cualquiera, ¿no? Pero como administrador me generaba siempre esa curiosidad de lograr emprender. Uh-huh. Hoy emprender pues se ha vuelto como no te digo como la moda, pero creo que es algo a lo que muchos aspiran, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre he tenido esas ganas de querer hacer algo por mí mismo, ¿no? Me ha gustado mucho el tema de servicio, mucho el tema de alimentación, por ejemplo, a pesar de que no estoy relacionado, mi profesión no me lleva a eso, pero me ha gustado mucho el rubro de restaurantes o cafeterías y esto, ¿no? Siempre. Y bueno, en el 2021, ya con la pandemia un poco avanzada,
Tengo un muy buen amigo de toda la vida del barrio que tenía su marca de yogur griego. Y en una conversación así de que yo voy a su planta a recoger yogur porque me encantaba y lo De compraba la siempre nada. para mí, para la familia, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo, no? Él es chef, él también muy creativo y emprendedor, Ujú. y ahí surgió la idea de crear Greek and Fruit, ¿no? Greek and Fruit era un concepto de barra saludable Ujú. que tenía como base el yogur griego. Era como un Pinberry saludable, que era como lo llamábamos, ¿no? Entonces, era el yogur como base, que era un bowl de yogur con toppings, todos naturales, frutas o de repente como un brownie, pero era un brownie casero con panela, ¿no? O sea, bien así Y suena saludable. muy rico también, ¿ah? Y terminaba siendo muy rico, o sea, hubo mucha acogida. Y bueno, creamos la marca, creamos todo el concepto, él se encargó de la parte de la carta. Era una carta no tan pequeña, pero era una carta buena. Y yo me encargué toda de la parte administrativa y financiera, ¿no? O Ujú. sea, el tema legal, tema de cómo vamos a organizarnos, qué inversión era la que íbamos a hacer, dónde la íbamos a hacer. Bueno, hay muchas cosas que decidimos en conjunto y nos llamó mucho la atención hacerlo en la playa. Y bueno, estuvimos buscando la ubicación, nos gustaba mucho la playa, él acostumbraba a ir a Punta Hermosa y dijo, puede ser un buen spot para el negocio, y nos fuimos a explorar, ¿no? Estuvimos en Punta Hermosa dando me acuerdo, 1 o 2 días dando vueltas, buscando espacio, preguntando precios y todo. Y finalmente encontramos un lugar cerca a la bajada para la playa Caballeros, ¿no? Mm, Que es conozco. el único lugar por el cual uno puede bajar caminando o en auto, ¿no? Ujú. Lo que sí era que necesitaba remodelarse, ¿no? Porque era una casa y había que volverlo pues un local comercial, ¿no? Ya. Entonces, ¿Fue una eh, inversión fuerte ahí era o? una inversión regular, sí, digamos, para una primera vez, ¿no? Pero bueno, estaba toda nuestra intención de hacerlo bonito y bien, porque consideramos que habíamos hecho o estábamos creando una muy buena marca, un muy buen producto, y así lo hicimos. Mm. Cerramos rápido, te digo que esto habrá sido como en un noviembre, la remodelación habrá durado un mes y terminamos lanzando el negocio como a mediados de diciembre. O sea, como que en un mes y medio de lo que se Hicieron propuso todo. todo, se sacó todo en tiempo récord, ¿no? Wow. Y se hizo la inauguración en diciembre. Me imagino que todo tenían que tenerlo listo para verano y perfecto. Claro, teníamos que tener todo listo en la previa enero y, y bueno, intentar lograr lo que habíamos proyectado, ¿no? En ventas y todo, ¿no? Ujú. Y habíamos logrado todo el tema logístico, habíamos tenido que contratar personal, capacitarlo, porque no necesariamente eran personas que habían trabajado en atención al cliente. Bueno, había que capacitarlos, porque además ellos también preparaban o hacían toda la preparación de los Yo- toppings y todo. El yogur sí llegaba, Ujú. porque mi socio era el que lo proveía del negocio que tenía, pero había que hacer el resto de cosas, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues así inició el negocio a finales del 2021, ¿no? Ujú. Pues pasamos un verano interesante, para Ujú. nosotros muy motivador, porque veíamos que algo que se había plasmado en el papel se convertía en una realidad y además generaba ventas, Sí. y que tenía muy buenos comentarios por el público. Intentamos hacernos uno con el barrio de Punta Hermosa, porque ellos son Bien locales. sí, son muy así, muy locales, ¿no? Entonces, queríamos formar parte de la comunidad de Punta Hermosa Ujú. y hicimos todo en regla, realmente. O sea, que permisos, Entraron facturación, con con todo. todo. O sea, una sociedad, éramos una SAC, Su o sea, madre, todo, ya, ¿no? wow. Y bueno, no te digo que esto estuvo mal, pero bueno, siempre hay estrategias para todo, para ir de a Claro, pocos, ¿no? claro, como que más orgánicamente, así. Correcto, correcto, correcto. Además de la inversión, ¿no? Que fue una inversión mediana, ¿no? Entonces, bueno, y así pasamos un verano, y de ahí hay que pensar en el invierno, porque claro, en la temporada alta todo va muy bien, pues hay ingreso, pues te permites hacer alguna compra más o algo que te esté faltando, ¿no? Ujú. Y en invierno pues había que guardar para la época de vacas flacas, y ahí fue donde teníamos que superar, ¿no? Superar
esa sensación de que la cosa no iba bien, ¿no? Porque en invierno obviamente pues no es temporada alta, ya la gente que viene de Lima a veranear ya no va, es simplemente las personas que se quedan en Punta Hermosa. Claro. Teníamos mucha expectativa de que había mucha gente que se había mudado por pandemia y que se quedaba en Punta Hermosa, fue así, pero no tenía, esa zona ya en invierno no tenía el recorrido de personas que tenía en verano, ¿no? Porque ya no iban a la playa, Claro. ¿no? Y había una zona un poco más caliente en Punta Hermosa, que era donde están los restaurantes y están las cafeterías y están las panerías y esto, que esa generalmente tiene un poco más de movimiento, pero igual es temporada baja, ¿no? Entonces, bueno, con mucho entusiasmo esperamos el siguiente verano, Ujú. que es 2022-2023, y ahí estaban todas nuestras balas, ¿no? Ya como que todo se había liberado en ese momento y al final con nuevos productos, además relanzamos la carta y todo, hicimos una muy buena publicidad ahí, pero a pesar de ello el nivel de ventas era igual al año pasado o un poco menor en algún día, ¿no? Entonces Wow. fue ahí donde nos topamos con otra realidad, fue ahí donde nos dimos cuenta que la expectativa que teníamos de volumen de gente no era la que teníamos en el papel. Y ahí fue donde nos planteamos la idea de tener que cerrar, porque pensábamos tener que aguantar nuevamente otro invierno para esperar otra temporada alta, nuevamente con una expectativa alta, pero que de repente no se concreta en números. Pues simplemente no alargamos la agonía y decidimos cerrar en ese verano, después de ese verano, y, y guardar todo para pensar colocarlo en Lima, ¿no? Todo lo tienen ahí guardado, decidieron también vender parcialmente algunas cosas. O sea, creo que las baterías se descargaron un poco Mm, porque finalmente lo tomamos de manera muy deportiva. O sea, fue un aprendizaje muy grande para los ujú. dos. Y internamente, pues, bueno, entre nosotros y uno mismo, y hablando particularmente de mí, dije, bueno, vamos a hacerlo luego, ¿no? Entonces guardamos todo, sacamos todo, desmantelamos todo, guardamos todo lo que pudimos, porque además pensamos en algún momento, oye, si esto no va bien, pues tengamos un plan B de liquidación, ¿no? Si finalmente vamos a vender las cosas que hemos comprado, porque fueron muchas cosas nuevas, Mm. bueno, también sepamos cuánto vale, a cuánto lo podemos revender y todo para recuperar algo, ¿no? Pero bueno, lo tuvimos guardado mucho tiempo, hasta casi el año pasado. El año pasado, recién 2025, terminamos de vender la mesa de toppings grande. Eh, y eso no quiere decir que cerramos un capítulo, ¿no? Yo creo que simplemente era que estaba ahí y, bueno, ya estaba ocupando espacio en algún lugar. Pero sí, sigue latente la posibilidad de poder relanzarlo, ¿no? En Lima. Porque realmente el producto, fuera de que es nuestro negocio y lo queríamos mucho, Mm, o sea, teníamos muy buenos productos, había muy buena acogida de la gente. ujú. Y creo que lo que nos hizo falta fue un mejor lugar y, y acotar mejor la inversión inicialmente, ¿no? Como para aguantar un poco más, ¿no? O Claro. sea, no desanimarnos tan rápido. Y bueno, en esas andamos ahora, ¿no? De juntarnos nuevamente, porque además laboralmente también cada uno tuvo menos tiempo, ¿no? Ya yo ya tenía menos tiempo, él después se reenganchó en un trabajo, entonces ya los dos éramos dependientes y bueno, y a cada uno también, bueno, y después ya yo tuve mi hijo, él tenía un hijito que había nacido prácticamente con el negocio Mm. y bueno, ya cada uno pues, dedicó su tiempo a otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, hasta ahora. Entonces ahora estamos conversando nuevamente a ver si podemos hacer algo Ujú. y vamos a preparar un plan para intentarlo, ¿no? Ojalá este año o Qué el que chévere. venga, pero bueno, la intención es no quedarnos de brazos cruzados y seguir adelante con lo que es el emprendimiento, ¿no? Que hubo mucha adrenalina en su momento cuando nos tocó vivir el tema de American Fruit. Es que es muy distinto tener un trabajo fijo, el hecho de tener una empresa, un emprendimiento, no saber, o sea, tener ingresos tan variables y no tener un presupuesto claro, es difícil, pero a la vez te llena mucho el hecho de saber que es algo propio, es algo tuyo.
Sí, sobre todo que es algo que que tú has creado, ¿no? No es algo que tú lo has visto y lo has copiado, que no tengo nada tampoco contra quien copia y lo copia mejor de lo que está y finalmente termina siendo un negocio, pero, pero en nuestro caso particular Un concepto distinto. era un concepto distinto, que realmente no existía como tal, o sea, exactamente no. Ujú. Puedes encontrar marcas similares, pero no había como tal. Y era muy rico, ¿no? O sea, de verdad que era muy rico, ¿no? Mm, Entonces, eso hace que... Porque de repente si nos hubieran dicho, oye, este producto no me gusta, o hubiera habido rechazo del público, pues ujú. diría, bueno, pues entonces es más complejo, ¿no? Porque claro, tendrías que reformular todo, las recetas o los insumos, ¿no? Pero no era así, o sea, el producto era rico, pero el tema era que faltaba más gente que lo pueda comprar, básicamente, en la zona, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues ahora cada uno se está dedicando a su tema personal, ¿no? Profesionalmente y laboralmente, ¿no? Bueno, en la empresa en la que estoy, estoy muy bien, y, y esperando el momento para poder volver a emprender, ¿no? Ya sea dedicándole un poco más de tiempo yo o pensando que alguien más le dedique tiempo por mí. O sea, siempre estando ahí, pero ujú. siempre hay alguien que tiene que estar preparado para manejar el negocio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí vamos. Es un tema de personas y de oportunidad y de dinero, ¿no? En su momento, ¿no? O sea, lo del dinero se puede ver ahí entre amistades, pero es más tiempo y ponerle dedicación. Claro. Y bueno, y tú ahora si quieres volver a relanzar Greek and Fruit, ¿lo harías? Una pregunta, o sea, un poco hay que para pensarla bastante. ¿Lo harías a la par de tu trabajo? Porque, mira, particularmente yo también emprendo, pero siento que el hecho de tener un trabajo a la vez que también estás emprendiendo es como que también te ayuda mucho a tener esa seguridad de que Ujú. todo está tranquilo. Sí, es difícil Sí, porque ya, bueno, pues ya yo estoy mayor, ¿no? O sea, que además tengo una familia, entonces, y tengo un trabajo que tengo que cuidar, o sea, claro. que no es que yo voy y hago dos cosas y ya me voy a mi casa y no tengo responsabilidades del trabajo, o sea, tengo mucha responsabilidad y eso tengo que cuidarlo también, ¿no? Claro, Entonces, porque finalmente es lo que hoy me da de comer, ¿no? así es. A mí y a mi familia, ¿no? Entonces, tengo que cuidar el tiempo que le dedico al trabajo, el tiempo que le dedico a mi familia y después encontrar el tiempo para esto, que es apasionante, Ujú. que no lo voy a dejar pasar. O sea, en mi vida tiene que volver a pasar algo de aprender definitivamente Qué y no muy chévere. lejos, sino ahora. Mm, Pero es un tema de momento, ¿no? claro, Pues mi hijo ahora va a cumplir 3 años, entonces cuando era más pequeño era más complicado, ahora que está más grande la dinámica en casa es un poco más sencilla. Entonces, bueno, quizás de aquí a unos meses ya todo como que se empareja, los planetas se alinean ujú, y no solo, creo que tiene que ser con alguien más para aprovechar el tiempo de más personas, como lo podría hacer con mi socio, volver a hacerlo, ¿no? Volver a hacer esto u otras cosas, ¿no? O sea, siempre mi mente está pensando en qué se puede hacer. ujú. eh, por ahí hay un par de ideas más, pero claro, las tengo yo solo, entonces, bueno, necesito tiempo para poder desarrollarlas y, bueno, y en eso estoy ahora, ¿no? Intentando ver el momento para volver a emprender sin descuidar el resto, ¿no? Y qué chévere que tú en un momento dijiste de que tú no es que seas experto en temas de yogur griego, pero tu socio sí. ¿Cuán importante es el hecho de también no, muchas veces no aventarse solo, sino de también tener personas de confianza que te ayuden en eso? No, uno no necesariamente tiene que ser un súper experto en lo que va a lanzarse a emprender, simplemente tiene que tener la pasión por ese producto, creer bastante en ese producto y encontrar también a las personas correctas, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que tienes que asociarte con alguien que digamos, te complemente, Así es. ¿no? Y que si tú no eres el conocedor de lo que vas a desarrollar en ese negocio, por lo menos la otra persona lo sea, y que tú lo puedas apoyar en otro rubro, Así ¿no? es. Y que pueda haber una muy buena sinergia.
Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, éramos amigos de toda la vida. Él tenía un producto que me encantaba y que yo mismo le hacía publicidad sin yo pertenecer a su negocio. Y fue ahí en una conversación pues, de intentar hacer alguna asociación, ¿no? Y la asociación fue bien, o sea, que seguimos siendo amigos y estamos felices de seguir hablando de emprender nuevamente. Pero es eso, o sea, creo que tiene que ser un complemento y alguien tiene que conocer un poco de lo que va el tema, ¿no? Claro, la parte Porque operativa. así es más sencillo, ¿no? Tener que aprender todo de cero, puedes hacerlo, pero creo que va a ser más complicado, te va a demandar más tiempo, te va a demandar más dinero. Entonces, creo que de esta forma es más natural. Ah, de verdad, muy, muy interesante todo lo que nos cuentas, Ricardo. Siento que de verdad todo lo que se puede aprender con cada persona que viene acá. Tú eres una persona que le está yendo muy bien en el ámbito laboral, dependiente, pero que a la par también ya ha tenido esa oportunidad de poder emprender y ha sentido toda esa adrenalina y que también a la par también quiere volver a emprender. Entonces definitivamente hay mucho que se puede enseñar. Y quería preguntarte también, ¿tú qué le dirías de repente a esa persona que está también en un buen puesto, pero también tiene esas ganas de querer emprender? ¿Qué recomendación le darías? Pero tiene como que ese temor de lanzarse. Sí, o sea, hay que romper un poco la inercia, ¿no? De la rutina, de la costumbre. Eh, Tienes que tener el bicho de querer emprender, porque también hay personas que les aterra, ¿no? Emprender. Entonces, pues digamos, si no va contigo, pues eso, no hay que forzarlo Tienes que tampoco, tener un ¿no? perfil ahí de riesgo. O sea, creo que hay que tener un perfil, o sea, unas ganas, un bichito ahí que tienes de querer hacerlo. Ujú. Y teniendo eso, pues ya tienes el primer paso, ¿no? El segundo paso precisamente es tener una idea o Ujú. encontrarte con alguien que la tenga y que quiera hacerlo contigo o que veas que puedes hacer sinergia con alguien para poder desarrollar un negocio, ¿no? Entonces, pero llega, o sea, se lo comenté, me acuerdo al inicio, esto a un amigo que también tiene muchas ganas de emprender y siempre está buscando una idea, ¿no? Siempre está buscando una idea, está muy activo en la búsqueda de idea, Ujú. pero no termina concretándose o no termina lanzándose y le digo, es un tema de esperar el momento, ¿no? No te atolondres, Así. sigue trabajando en ello, pero es un tema de momento, como cuando te enamoras, ¿no? No sabes cuándo va a llegar y llega un día, ¿no? Llega la persona indicada, llega en el momento que menos te lo esperas, es igual. O sea, ¿te quieres enamorar? Sí, estás abierto a enamorarte, correcto, pero no pasa hasta que se alinean los planetas, como digo, ¿no? Entonces, y hay que tomárselo con calma, ¿no? Uno ve obviamente a muchas personas y ve muchos influencers que tienen Ujú. 10 negocios o sacan ideas y todo eso. O sea, que eso no suponga que somos inútiles y que no podemos tener ideas ni nada. Simplemente cada uno va a su ritmo y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque si no, eso también nos genera frustración, Claro. además. No, sí, 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 es cierto. Y qué interesante lo que comentas de que cada uno debe ir, es cierto, a su ritmo, esperar el momento indicado. Y también considero incluso que es importante no tener miedo a tomar ese primer paso, ¿no? Porque a veces uno lo piensa, lo piensa, lo piensa, lo piensa y sin darse cuenta está ahí el momento y, y no lo aprovecha y no se da cuenta de que al final el mayor riesgo es no tomar riesgos, ¿no? Claro, sí. Entonces estoy muy, muy de acuerdo con lo que también Sí, comentas, el Ricardo. miedo, hay que batallar con el miedo, ¿no? Hay que batallar con el miedo y hay que siempre guardar algo para ti y destinar, como todo, como una inversión, siempre, ¿no? Sino que esto es una inversión con un mayor riesgo, obviamente. Mm. O sea, no todos los negocios que se crean prosperan. El ratio de éxito es bastante bajo, ¿no? Sí, 1 o 2 de cada 10. Sí, exacto. Entonces hay que saberlo también. En nuestro caso como te digo, no fue frustrante, lo vimos como un aprendizaje. Es como si hubiéramos hecho una maestría más, y nos queda la experiencia. Así es. Y esperamos y afrontaremos lo que venga
de otra forma ya, ¿no? O sea, un poco más cuajado, sabiendo cuáles fueron los errores que se cometieron, con el mismo riesgo, pero un poco más seguros. Perfecto. Bueno, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por darte un tiempo para poder estar acá en el podcast de Sin Dinero. Pienso, de verdad, vuelvo a reafirmar de que es un podcast que va a ayudar a mucha gente que está de repente en una situación parecida a la tuya y que de verdad espero que anime a la gente también a poder emprender. Es algo que considero que todo el mundo tiene que por lo menos intentar una vez. Es más, por ahí leí de que las personas se le den solamente 2 oportunidades en su vida para poder lograr cosas grandes. La vida es corta, entonces definitivamente el tomar el riesgo de emprender es importante y ayuda muchísimo a aprender. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que también se han tomado el tiempo de poder ver este podcast completo. Ya saben que todos los sábados se sube un episodio nuevo, así que ya estamos viéndonos en un nuevo episodio de Sin Dinero. Muchas gracias. A ti, Adriano, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Excelente. Muchísimas gracias.